Gracias, Luis. Muy bien. Ok. Bueno, es que yo soy teólogo, no soy computarizado. Bueno, entonces estamos diciendo que esa es la forma como obra la gracia. Entonces, el Señor perdona. El Señor hace su trabajo. De esa forma trabaja, como estoy explicando. Vamos a seguir adelante. Y luego vemos que hay otra partecita muy interesante cuando dice ser salvo. ¿Qué acaso no somos salvos? ¿Por qué tiene que ser este proceso que estoy hablando? En ninguna iglesia y en muchos predicadores, aún adventistas, no están hablando de este proceso. Y esa es la gracia de Dios. Y el ser justificado, ese es el proceso que Dios tiene para cada uno de los que van a ser salvos para la eternidad. El orden bíblico que estoy dando, esa es la forma como la gracia va trabajando. Y créanme, no se lo van a explicar así en muchas partes. En la iglesia adventista sí lo he explicado, porque yo también de ahí he aprendido. Y yo lo he sacado de la Biblia principalmente, de los libros, de los buenos predicadores y profesores míos. Así que vemos la realidad de que este proceso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo me acuerdo, la primera vez que le hablé a Lupita, estábamos en el trabajo, yo salía del puerto de Los Ángeles, salía sacando un tráiler, yo era en ese tiempo, yo hace muchos años era trailero, y entonces estaba leyendo ya la Biblia, y me acuerdo que le dije, ¿tú crees lo que lees ahí? Como al etíope, Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? Y nos dice ella, pues sí, estaba muy entrada con su Biblia leyendo. Y ya le empecé a decir, ¿sabías tú esto? Y le metí la semillita. Dije, tú sabías esto, sabías lo otro. Y le digo, si te interesa, dame tu teléfono y yo te hablo. O te doy mi teléfono, si quieres, háblame. Si te interesa saber más, aquí. Y le di mi teléfono, ¿eh? Y en ese momento ella tuvo ahí la buena actitud de oír al Espíritu Santo. A mí no yo que se lo dije, pero son palabras de Dios. Y ella entendió y poco a poco fuimos relacionando al grado de que inclusive fui a dar clases a su casa con sus hijos y ella. Y ahí estaba aquí, José, miren, ahí estaba José y también empezó, José nomás una vez le hablé y José es una persona muy inteligente, abrió su corazón y su libre albedrío, como dije al principio de la clase, con su libre albedrío abrió los oídos, dijo, yo creo. De por sí la gente cree en Dios, ¿verdad? Pero hay que ayudarles a entender. Y así fue. Entonces, el ser salvo, o sea, el proceso que estamos llevando también se le aplicó a ellos, se me aplicó a mí. Ahora, el ser salvo significa que es el caminar por los senderos de Dios. Nos llevará a ese sendero hasta su reino. Este camino será estrecho y será difícil de caminar, pero al fin llegaremos porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Esa es una visión de una persona que tuvo, y así lo comenta, cómo llegó a ese estado. Y es formidable, yo conozco esa visión, la he leído, y a mí me impresiona mucho. Sí, ven que van caminando como que en un estrecho, y algunos que caían, dice la visión, que caían a un lado y caían a otro, y muchos seguían hacia la luz que venía del Señor Jesús. ¿Saben quiénes eran esos en esa visión? Era el pueblo adventista del séptimo día. No los que estamos, porque ni estamos todos los que son, ni somos todos los que estamos, sino los sinceros de corazón que estamos ahí. Me considero sincero, pero no me considero perfecto. Así que, pero aquí dice el que perseverará hasta el fin será salvo, Mateo 10:22. Vamos a continuar, qué significa el ser transformado. El ser transformado es cuando el ser humano se arrepiente y cree y acepta a Jesús, y entonces Dios le imputa su carácter, el fruto del Espíritu Santo. Allí es perdonado y empieza con su carácter, con su fruto, a transformarlo en una persona diferente y es un ejemplo de otros.
yo he ido a predicar a las cárceles, también soy capellán, y he ido a las cárceles. Y en las cárceles lo hice por mucho tiempo y me tocó platicar con los presos, se les llama internos, porque se oye muy feo presos. Y ahí los internos se abren de corazón y muchos han creído a Dios adentro. Yo por lo general iba con las personas que iban a salir en 2 años, o iban a salir en 4 o 5 años, 5 meses, y tenía contacto con ellos y con sus familias. Entonces yo iba, le ayudaba a ellos, los veía, les daba visita, les predicaba. Predicábamos a muchos internos con un grupo de hermanos que íbamos, y era muy interesante porque ellos cuando salían, yo conozco varios que salieron, y ahora 2 de ellos le cantan a Dios, son buenos cantores y cantan a Dios ahora, dan estudios bíblicos, se casaron inclusive en la iglesia, tienen hijos en la iglesia, fueron otras personas, se transformaron en otras personas. Como vemos en la foto, parece mentira, pero eso ocurre realmente, a mí me sucedió con varios. Y les puedo asegurar que esa es la maravilla de nuestro Dios obrando en las personas. El ser redimido es cuando los hijos de Dios serán rescatados de entre los seres humanos que no quisieron aceptar la salvación de Dios. ¿Se fijan? Estoy hablando de redención, de salvación, de liberación, de transformación. ¿Se fijan bien? Eso es lo que trae todo el tiempo la gracia de Dios. Por eso, aún en la Iglesia Adventista creo que debiéramos estudiar más, lo digo sin dolo, sin mala leche, pero creo que no hemos explicado muchas veces esto, y aunque a veces explica, le ponemos más atención a hacer alguna cosita más diferente, ¿no? Pero no, hay que concentrarnos en trabajar en esto, ser redimidos, ¿no? Ser redimidos, ser rescatados. Yo lo acepto, pero aquel no lo acepta. Bueno, el Señor me está rescatando ya. Me aparta, por eso me hace santo. Ahí viene la palabra santo. Entonces, somos santos del Señor, que somos apartados para un servicio de Dios. Es muy interesante entenderlo bien esto. Ser trasladado. Bueno, cuando venga el Señor Jesús, ya nos salvó, nos libró, nos ha transformado y nos dio que nos parezcamos a Jesús en su carácter. Ahora estamos listos para ser trasladados. Pero usted y yo no podemos volar. Y no van a ser como algunos, miren, a veces tienen que tener cuidado con lo que habla. Por eso, bueno, que aprendan bien a dar estudios y a dar clases. ¿Por qué? Porque en una ocasión una hermanita, muy buena gente, todavía la conozco, todavía la veo a veces, muy buena gente ella, sinceramente, no tiene mal corazón. Y me acuerdo que ella ya desde muchos años está en la iglesia, mucho antes que yo, y me dice, ¿y sabes por qué los ángeles van a venir por nosotros? Yo le dije, ay hermana, pues no sé, yo tengo un poco en la iglesia, estoy apenas aprendiendo. Y dice, es que por eso debemos dejar de comer carne y otras cosas que nos hagan daño, nos engorden, porque vamos a estar muy gordos y no nos van a poder levantar los ángeles. Entonces yo no me quise reír allí y no me reí, pero parece gracioso, chistoso, pero creo que era muy, muy ingenua la forma en que me lo dijo. Pero yo, pues, por respeto y por cariño, pues no hice nada, pero sí dije, creo que me está vacilando la hermana. Así lo entendí. Después vi como que ella era vegetariana y ella da mucho eso para que dejemos de comer carne, etcétera, etcétera. Entonces, ella en lo suyo, ¿verdad? Así lo presenta. ¿Por qué fue llevado Elías en torbellino, en carros de fuego, como dicen los profetas? Ellos entendieron que eran carros de fuego, pero yo no creo que me van a llevar en un carro de fuego. Ojo, no creo que me vayan a llevar en un torbellino de fuego, como no, tampoco. Los ángeles vienen con Cristo, todos sus ángeles, porque recuerden que los ángeles nos van a llevar. Yo no puedo volar. Y como yo no puedo volar, el Señor manda a sus ángeles porque ellos me conocen. ¿Quiénes son? Los que tengo desde que nací, tengo un ángel guardián. Así que Sofía,
no sé si sepa esto, pero debe entender que en este caso Sofía va a aprender que desde que tú naciste, tu esposo Luis, tus hijos tienen un ángel, aunque ustedes no lo vean. Dos, ¿no? Dos ángeles. Uno es el guardián, el que todo el tiempo los guarda y los protege de muchas cosas. Y el otro es un ángel escribano, el que nos escribe nuestros hechos, palabras que hacemos y decimos. Entonces, esos ángeles nos conocen, son los que nos van a llevar con el Señor, y esos ángeles van a estar con nosotros por la eternidad. ¿Por qué? Porque son los que nos van a llevar a todas partes. Que yo quiero ir a otro planeta, a otro mundo. Bueno, pues el Señor me va a llevar, perdón, el ángel me va a llevar para allá. Pero de aquí de la tierra vamos a ser trasladados por los ángeles. ¿En qué se lo llevaron? Yo no sé. Algunos dicen, adventistas del séptimo día han creído que son platillos voladores. Miren, yo solamente digo lo que dice la Biblia. En carros de fuego, llámele ovni, llámele cohete, llámele, yo no sé. Yo no lo puedo decir, la Biblia no lo dice, yo no sé cómo, yo nunca lo he visto, pero sí sé que me van a llevar los ángeles, a ustedes y a mí. Nos van a llevar, vamos a ser trasladados al cielo porque fuimos transformados. Por eso el proceso bíblico que estoy diciendo, el orden bíblico es, primero una cosa, cede la gracia, sigue actuando hasta llegar el momento que yo estoy listo para ser trasladado al cielo. Nos falta bastante, pero vamos a ver la gracia en la Biblia. La expresión hebrea que es traducida comúnmente por gracia es gen gesed, y la expresión griega, como dije, es charis o charin, que quiere decir gracia. En el Antiguo Testamento implica, en primer lugar, una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se concreta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Es decir, subraya por un lado la humildad del receptor y la gratuidad del don. Aquí hay un error estoy hablando de alguien que tiene una posición un poquito extremista en cuanto a la gracia. Por estoy explicando esto para que ustedes vean la posición de la iglesia y mi posición y la posición de mucha gente que habla de la gracia, que no han entendido y quieren entender el asunto de la gracia. Esto tiene mucho de fondo de verdad, pero tiene un error. Tiene errores como ¿cuál este? Por él dice, es decir, subraya por un lado la humildad del receptor. El receptor no es humilde. El receptor no es humilde. ¿Por qué? Porque ya dije, en mi naturaleza, lo que menos quiero es acercarme a Dios. Mi naturaleza me dice, yo estoy en lo mío, estoy en mi conjunto, estoy en mi trabajo, en mi carrera, y saber, sáquenme de ahí. Eso no es ser humilde. Ser humilde, dice uno, es para escuchar, no, pues, pero si Dios no me toca el corazón, ¿cómo voy a ser humilde? Por eso esta opinión de esta persona, aunque es adventista del séptimo día, estoy comentando que muchos de los adventistas a veces no nos equivocamos, sino que fallamos en una cosita. Por eso no existe tal cosa de que el receptor tenga humildad. La humildad se aplica, ahí estoy de acuerdo, cuando en la persona, el receptor, después de que el Espíritu Santo le impresiona y acepta. Ahí sí, ahí se requiere un gradito de humildad. Y no se refería a la que estoy diciendo yo. Más bien, perdón, yo me refiero a esto y no a esa humildad que él dice allí, porque está poniendo en tela de juicio ya que la gracia de Dios tiene que basarse en la humildad de uno, y no es así. La gracia se aplica a nosotros, y les voy a decir por qué. Porque Dios salvó, dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios no le pidió permiso al ser humano. Oye, ¿eres humilde para salvarte? No. Él vino y salvó a todo el mundo. Es por eso que digo yo lo que digo de la humildad. ¿Me explico? Si tienen preguntas, díganme de una vez. En el Nuevo Testamento se encuentra la expresión en el episodio conocido como la anunciación. Estoy aquí aclarando algunos temas en la Biblia que podemos entender a qué se refiere la gracia. ¿De qué significa este asunto de que a María se le dijo? Es el quejarimenón,
que es llena de gracia, que implicaría el tercer sentido de los empleados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el ángel Gabriel le dice a María, la madre de Jesús, llena eres de gracia. ¿Qué significa llena eres de gracia? Bueno, es lo que estoy diciendo. Ella era, ¿por qué fue escogida por Dios para ser la madre? Había otras doncellas, otras vírgenes en el tiempo de ella. ¿Y por qué solamente toma a María, una muchachita de 16 años? ¿Por qué la toma en ese sentido? Bueno, la toma porque efectivamente Miriam, se llamaba, Miriam era descendiente de Abraham, de David y de Abraham, primer lugar. Segundo lugar, ella guardaba los 10 mandamientos y era una muchacha que se guiaba bien. Era piadosa y además porque venía de la descendencia de las generaciones que vendría el Salvador del mundo. Por esa razón, pero llena de gracia quiere decir que, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo la había concebido. Por eso se refiere llena de gracia, no porque ella fuera muy, muy santa. Sí, era en cierto sentido, pero se fijan bien, dice llena eres de gracia, quiere decir que la gracia de Dios estuvo sobre ella. ¿En qué sentido? Que recibió el don para ser la madre del Salvador del mundo. ¿Qué les parece? A eso se refiere llena de gracia, que era llena del Espíritu Santo. Estaba concebida del Espíritu Santo. Interesante no entenderlo así. Un don significa que un don que santifica el alma, vístolo de este modo, es que se opone al pecado y que Cristo ha merecido para los cristianos. Dice en 2 Corintios 12, en Romanos 4, 4 al 5, nos está diciendo estos textos bíblicos que la gracia es un don que santifica el alma, que se opone al pecado y que Cristo ha merecido para los cristianos. Nos está diciendo realmente Pablo en Romanos 4, 4 al 5, que Jesucristo es el regalo que Dios nos dio para que a través de él podamos nosotros tener fuerzas para decir no al pecado. Y eso empieza allí la santificación de cada persona. Es lo que quiere decir. El Evangelio, en contraposición a la ley. ¿Por qué la gracia se contrapone contra la ley? De ninguna manera. Pero aquí nos dice que, ¿en qué sentido? Que la ley, si alguien piensa que guardando la ley, los 10 mandamientos se va a salvar, está equivocado. La persona se va a salvar solamente porque Cristo Jesús ya lo salvó y él aceptó. La ley de los 10 mandamientos, porque yo guardo el sábado, no me va a llevar a la vida eterna. Al contrario, por gracia de Dios, que me ha perdonado y me dio su naturaleza divina, así como a María que era llena de gracia, así me llena de gracia a mí, y eso me ayuda para que pueda obedecer 10 mandamientos espirituales. Yo como naturaleza carnal no los puedo guardar, pero cuando yo tengo a Cristo en el corazón, aquí en mi vida, le permito que entre en mi vida, su naturaleza empieza a trabajar en mí y ahora sí puedo guardar 10 mandamientos espirituales porque ya soy espiritual. ¿Voy explicando? Ahora también me da el poder de predicar y expulsar demonios y hacer milagros. Ya estamos hablando aquí de que la gracia de Dios se nos otorga cuando nos da dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? El don espiritual es una capacidad especial que Dios da, que confiere a sus hijos para la predicación del evangelio. Algunos tendrán el don de enseñanza, el don de maestro, el don de pastor, tendrán el don de milagro, el don de sanidad, el don de exorcismo que saca demonios, etcétera. Hay muchos dones, como 28, 29 que tenemos en la Biblia, porque 29 algunos no están por ahí bien especificado, pero ahí está. Entonces, son dones espirituales, son las herramientas que Dios usa, que le da al ser humano. En una palabra, una persona que ha sido perdonado, está siendo transformado, es porque tiene la gracia de Dios. Esa gracia está actuando en él, dándole esos dones espirituales.
Entonces, el Señor nos salva, nos da, para eso, que nos perdone, nos salva, dándonos la naturaleza divina, y nos da los dones espirituales que también vienen del Espíritu, pero que son herramientas, son capacidades para predicar el Evangelio en sus distintas formas. Y ahí nadie se escapa. Por eso yo les insisto, ustedes aprendan y enseñen que si van a ir a sentarse las personas que ustedes les enseñan, van a ir a sentarse a la iglesia nada más, pues están perdiendo el tiempo, porque van a ir las dos cosas. ¿Qué no dijo el apóstol Pablo? ¿Qué no dijo que Abraham fue justificado por las obras? Perdón, Santiago, el apóstol, que dice que las obras de Abraham, dice, eran las que hicieron la justificación de él, no por obras, dice la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere que cuando la persona está en Cristo, Dios le da también dones espirituales para que trabaje para él, para que le sirva y que participe uno con los demás el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, y para ello nos da dones espirituales. Aquí a José le dio unos dones diferentes que a mí, o a lo mejor el mismo. En fin, nos da dones diferentes, pero van juntos. No puede haber una cosa separada de la otra. Si usted es un cristiano, un creyente verdadero, ha recibido la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, es el regalo del Espíritu Santo, y ha recibido sus dones espirituales. El fruto del Espíritu y los dones espirituales van a la par. Solamente que cuando venga Cristo Jesús, los dones espirituales no los utilizaremos más y solamente se nos quedará por la eternidad lo que es la gracia infinita, que es la naturaleza divina que tendremos perfecta en aquel tiempo. El apostolado como misión, lo que estoy hablando, las virtudes propias del cristiano son capacidades, que lo estoy hablando, los dones espirituales. La benevolencia gratuita por parte de Dios, esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Los actos de amor a los demás es de Dios. O sea, cómo participar a los demás de lo que hacemos, de la reverencia que tenemos en el templo, etcétera, etcétera. Esos actos de amor a los demás. Por ejemplo, bien dice el apóstol Pablo, esos actos de amor, si yo doy todo mi oro al mundo, pero no tengo amor, nada soy. Por eso Dios les dijo a los fariseos y los escribas, en concerniente a la viuda, que dio dos moneditas chiquitas. Era lo único que tenía, y lo otorga, y dice, es un acto de amor. Ella no tenía, pero lo dio todo. El Señor Jesús dio todo por nosotros. Esa mujer dio todo por agradar a Dios. Los actos de amor, ¿de qué son? Son de Dios, no son míos ni son de usted. Porque usted y yo realmente somos trapos de inmundicia, pero con la naturaleza divina, todo acto que hacemos va a ser de amor. Todo acto. Así que el plan de salvación renovado tras la resurrección. Eso lo dice en Gálatas 5:4. Todo eso tendremos a raíz de la gracia. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo de 1992, que dedica un apartado en la tercera parte a tratar el tema de la gracia. Y ofrece una definición. Dice que la gracia es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Fíjense, ahí está el primer error. Pero aparentemente está muy escondidito. Dice, la gracia es el favor, en primer lugar. Es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Ya desde el momento que el Señor está tocando el corazón, ya esa es la gracia. No para que yo responda a Él. Porque ya el Señor Jesús, repito, no pidió permiso para venir a morir en la cruz. Vino y lo hizo, y el que quiera aceptarlo, acepta. Se fijan bien, empieza, cómo entienden un poquito mal el asunto de la gracia. Para llegar a ser hijos de Dios, eso sí, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Esa es la gracia. Lo único que no estoy de acuerdo en es que como que tenemos algo ya que Dios nos dio para ir a responder su llamada. No, el Señor todo nos impresiona primero. Es la realidad.
Subraya en la iglesia, subraya además que tal participación es sobrenatural, en el sentido de que sobrepasa las posibilidades de la naturaleza humana. Eso es cierto. A la expresión ya conocida en ámbitos teológicos de gracia santificante se añade la de gracia divinizadora, pues se trata del don de la vida divina al alma del cristiano. Pues aquí pues vemos que no tienen todavía un poco definido el asunto del alma, pero vemos que sí entienden bien el asunto santificante o divinizadora, quiere decir que es la naturaleza divina, que es el don de la vida divina hacia nosotros, hacia los cristianos, no hacia nuestra alma, sino a nosotros, los cristianos. Se habla también de la distinción entre gracia habitual, que es el don permanente de la vida, es el crecer en Cristo, el madurar en Cristo. También lo entienden de esa manera ellos, y está bien en ese aspecto, porque es una relación con Dios. Fíjense nada más acá abajo es el problema. Como por un lado entienden bien y por otro lado no lo entienden. Dice, otra distinción se da entre gracias sacramentales, las que vienen con cada uno de los sacramentos, y gracias especiales o carismas que el Espíritu concede para alguna situación particular o para la vivencia de un determinado tipo de vida, la así llamada gracia de estado. Ellos le llaman gracia de estado a lo que yo explicaba de lo que ellos llaman gracias sacramentales, que son los dones espirituales. ¿Se fijan bien? En ese sentido es cuando nosotros tenemos que entender qué significa esto, lo que llaman ellos la gracia del estado. Lo entienden de ese modo ellos, pero ellos solamente, aquí el problema está que ellos simplemente piensan que es en alguna situación particular. No, los dones espirituales, ustedes todo el tiempo los van a tener mientras usted permanezca en Cristo. Usted va a tener los dones espirituales para que le sirva a Dios. Toda su vida hasta que se muera o hasta que venga Cristo. Ellos nomás dicen en ciertas situaciones particulares, lo cual no es cierto. Finalmente, el catecismo recuerda que la gracia divina es sobrenatural y no es experimentable. Ahí está el grave error. Ahí está el grave error. ¿Por qué? Porque la gracia divina, si bien es cierto, ahí es sobrenatural, es realmente experimental. O sea, es una experiencia personal entre Dios y usted. Por tanto, dice, como afirmó ya el Concilio de Trento, solo se conoce por la fe. Si la fe la da Cristo, ¿se fijan cómo se contradicen? La fe la da Cristo para que pueda entender. Y empieza a experimentar una relación con Dios, de la gracia. Ellos dicen que no es experimentable. Terrible, ¿no? Entender. Bueno, yo no sé si se fijan bien en el error, pero lo están diciendo claramente y ellos lo entienden así. En el Concilio de Trento lo dijeron. Así que no se puede deducir una justificación o salvación como si fuera un dato empírico. ¿Qué entienden por empírico? Que es relativo a la experiencia. ¿Se fijan bien? ¿Se fijan bien? Quiere decir que si Dios me da el Espíritu Santo, yo debo experimentar eso para que yo pueda ser transformado. ¿Por qué? Porque la transformación viene de acuerdo a la experiencia que voy teniendo con Dios. Así que ellos no lo pueden deducir de esa manera y dicen que no es experimentable. Pues ahora sí que cada quien. Ellos dicen solamente viene de Dios y es proviene de Dios. Entonces, ¿cómo es transformado el hombre? Pues por gracia de Dios es cierto. Pero recuerden, la fe sin obras es muerte. ¿Y a qué se refiere eso? A experimentar el Espíritu Santo en uno. Que crezca en uno. Ahí no lo entienden ellos así. No sé si me expliqué o lo entendí mal. ¿Ustedes qué entendieron por lo que acabo de decir? ¿Sí me explico bien? Bueno, vamos a ver la visión de la teología evangélica. Eso es lo que dicen los católicos, no es lo que dicen los evangélicos, un aspecto global. En la teología evangélica también es un favor inmerecido, entendemos, y permite a través del Espíritu Santo la santificación, lo cual entendemos también. Es la gracia, el poder de Dios para la salvación de los pecadores, dándoles vida y fe para creer en el evangelio. Eso está perfecto. Los evangélicos, por lo general, entienden esto. Lo entendemos así. Aquí cabe mencionar que entre la gran mayoría de los evangélicos, al no tener en claro el concepto de la gracia, solo se limitan en entender
que ya Cristo murió una vez y que si ya se le acepta en su muerte expiatoria, no se puede hacer algo ya, que el pago por los pecados del que lo acepta y todos sus pecados pasados, presentes y futuros, ya Cristo pagó en la cruz por ellos y se entiende que esa es la gracia salvadora y ya son salvos. Ese es el problema de global de la gracia, como lo entienden las iglesias protestantes y evangélicas en el mundo entero. Usted, una vez que acepta a Jesucristo como el Salvador personal, usted ya no tiene que hacer nada. Usted lo acepta y ya sus pecados pasados, presentes y futuros, ya todos son perdonados, porque ya Cristo pagó por todos ellos en la cruz. ¿Ustedes están de acuerdo en eso, en esa aseveración, en ese entender de ellos? Bueno, ellos lo que predican y lo que enseñan. Por esa razón ellos dicen, no necesitan los 10 mandamientos, porque ya tus pecados ya te los perdonó Dios. Los que hagas, ya no puedes caer en pecado porque ya eres de Dios. Ya te... Y le digo, y si tú rompes un mandamiento, tú robas a alguien, pues ya es pecado. No, espérame. Entonces empiezan a contradecir. Aquí el asunto es de que ellos no aceptan el asunto de que el cristiano, una vez perdonado y con el Espíritu Santo en su corazón, puede guardar los 10 mandamientos porque tiene la naturaleza divina. Ellos no lo entienden así. Ellos piensan que solamente es para la cuestión de perdón de pecados. Y no se dan cuenta que si rompen un mandamiento, pues rompen todos. Y la transgresión a la ley es pecado. Pero ellos no aceptan los 10 mandamientos. Ellos dicen solamente amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cierran ellos. Y eso lo dicen, y se los digo en serio, he platicado con personas de muchas denominaciones, con pastores, sobre todo bautistas, mormones y testigos y de los pentecostales, y tienen esta idea. Entienden, Cristo ya murió, ¿cómo es que si ya murió por mis pecados y ya lo acepté? ¿Cómo que yo me voy a perder? Pues que me pregunten qué le pasó a Judas. Yo les digo, entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué se perdió? Y se como que chocan, ya no me saben qué explicar. ¿Por qué? Pues ya no saben qué explicar porque ya no hay explicación. La explicación lógica es que porque están pecando y pecaron y se acercaron más al diablo que a Dios. Y el diablo hizo de lo suyo, como lo hizo con Judas. Entonces se perdió. Ya no pudo rescatarlo otra vez la gracia. Por su libre albedrío, Judas aceptó servir al diablo. No así Pedro, no tuvo esa actitud, Pedro. Esa es la actitud de cuando uno peca, una vez conociendo a Dios también. Entonces, esta es la gracia que ellos usan. Una vez salvo, para siempre salvo. Y les digo, y les pregunto, ¿tú eres salvo? Y dicen ellos, ya soy salvo. Y entonces a mí me dejan sin palabras. ¿Por qué? Porque tienen una gran verdad. Los adventistas del séptimo día tenemos un problema. Porque decimos, ¿ya eres salvo? Y de repente no sabemos ni qué contestar. Entonces, ¿somos salvos o no? Sí, ya somos salvos. El Señor nos salvó en la cruz. Entonces, ¿por qué ya no puedes pecar? ¿No? Sí. Si yo quiero, puedo pecar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si tú pecas, ¿qué haces? Bueno, pues ya está, le digo, ahí está la cruz del Calvario que ya me salvó. Y vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Necesitamos entender que una persona va creciendo, va madurando. Y que tanto como Judas, que ya había tenido el Espíritu Santo, y se lo retiró el Señor porque Él le permitió entrar al espíritu del mal, ya Dios no pudo hacer nada ahí porque su propio libre albedrío se lo permitió. Pedro no se lo permitió, aunque pecó y cometió y el diablo le hizo hacer eso. Pedro simplemente no tuvo la actitud de permitirle. Su naturaleza humana se lo implicó y a Judas su libre albedrío se lo implicó. Ahí fue la perdición de Judas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y así que no se les olvide, esta es una gracia barata que ellos tienen. Una gracia muy barata que no entienden el proceso de salvación, el proceso de cómo obra la gracia en la vida del cristiano.
Por eso estoy explicando desde el principio cómo es el orden bíblico, para entenderlo. La gracia en la teología escolástica. Miren los grandes teólogos cómo decían. Tomás de Aquino afirmaba que ni siquiera el primer movimiento de cualquier persona hacia la conversión es obra de ella misma, pues el hombre en la vía de justificación, es decir, del perdón de los pecados, no puede nada solo. Y tal justificación es obra del amor de Dios, que no espera a que el hombre sea inocente para amarlo, sino que lo limpia. Le ofrece de nuevo una vida de hijo, que implica una transformación y que comienza con la gracia del bautismo y las virtudes infusas, y que no solo eleva, sino que también mueve al hombre a buscar a Dios y a amarlo. Tiene una gran razón esta persona. Eso es lo que es más que él no habla del proceso. Miren lo que decía Juan Duns Scott, teólogo. Subraya que la justificación es un querer de Dios independiente, ligado solo a cuando haya establecido con anterioridad, pues la libertad divina es absoluta. Una vez hecha esta distinción, introduce otra por la que se separa la recepción de la gracia y de las virtudes infusas de lo que él llama aceptatio divina, que es en un momento posterior la llamada de Dios por la que el hombre queda justificado ante sus ojos. Hablan un poquito con un poco de truécano, pero lo que en realidad está diciendo es de que en la justificación solamente es que Dios obra independientemente de lo que el hombre pueda pensar o creer. Eso es lo único que se le puede entender a esta parte, y es cierto, ¿no? Así que de lo demás, creo que él hace un truécano, un juego de palabras, que ni él mismo se entendería esta posición de él, ¿no? En el nominalismo, las iglesias denominacionales, se acentúa todavía más la posición de Scotto sobre la independencia y libertad divina, de la manera que es Dios quien escoge a algunas personas y espera de ellos los actos conforme que le permitan salvarse. Por tanto, no son necesarios los dones ni la gracia, sino la acción correcta, el obrar según Dios quiere. Imaginen ustedes cómo entienden ellos la gracia, ¿no? Por un lado, entienden que es Dios, es de su pura y sola potestad que lo hagan. Pero Dios no escoge a las personas. Ese es un grave error de enseñarlo así. No es Dios, aunque tenga él la libertad de escoger, él no lo hace. Es una elección de nosotros, por si no sabían estas gentes. En el nominalismo, por eso digo una vez la gracia obra salvo, siempre salvo. No, para nada. No han entendido el proceso de santificación, no han entendido el proceso de la gracia. Y esto lo demuestra que ellos todavía están bien incorrectos en muchas de las formas que se dicen. ¿Qué decía Martín Lutero? Martín Lutero tenía un problema para entender seriamente los 10 mandamientos. Él no los aceptaba, y menos el apóstol Santiago, porque hablaba de las obras y la fe. La fe sin obras es muerta, y él no podía entender el asunto de Santiago. Pero Lutero tenía unas grandes cosas buenas en la reforma que hizo de la justificación por la fe. Dice, aun cuando Lutero asumió la tesis de la absoluta libertad de Dios y la no necesidad de obras para alcanzar la justificación o salvación, usa la teoría de la imputación jurídica de los méritos de Cristo, donde el pecado no es absolutamente eliminado o borrado. Y ahí es donde se equivocó. Martín Lutero hizo una gran obra, un campeón de la verdad, pero realmente los méritos de Cristo, empieza el proceso y Él es el que nos quita los pecados, ¿no? No son los méritos de uno, y es donde Lutero estaba correcto. Él decía que solamente los méritos de Cristo son los que hacen que uno. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? El morir por mí, el darme su carácter, el darme protección, etcétera, etcétera. Limpiarme, quitarme los pecados. Es lo que estaba diciendo Martín Lutero al respecto. En ese aspecto sí, tiene razón. Sino que dice que es simplemente cubierto o no imputado contra el pecador por los méritos de Cristo. Dios ya no lo imputa, mientras que el pecador en realidad continúa bajo la cubierta de su existencia miserable hasta la hora de su muerte. Ahí es donde está lo grave de Lutero, que no entendía
¿Ok? ¿Sí entendieron el problema? Está grave lo que decía Lutero allí. Estaba grave. Hizo muy bien en la... No todos tienen toda la verdad. ¿Cómo? Como no todos tienen la verdad. Pues no todos tenemos la verdad absoluta, yo mismo tampoco, ¿no? Pero ya, si ustedes nunca se quieren equivocar, no hagan como Martín Lutero, ¿ok? No hablen de más y solamente lo que leen y lo que de la Biblia, lo que estudian bien, eso digan. Porque si no, a mí ya me ha tocado un par de veces y tuve que de verdad ser bien humilde. Ay, no. No, pues yo no sé de... Eso te empieza. Gracias, perdonen. Entonces necesitamos entender esta parte. Pues Dios, dice Lutero, por su absolución meramente judicial del pecado, no quita el pecado en sí, sino que extiende sobre él como un manto su propia justicia. ¿Ven? ¿En dónde estaba el error? La Biblia dice que sí nos quita el pecado. Y él dice que solamente lo que hacía Cristo era cubrirlo. Para que Dios ya no me viera ese pecado, Dios Padre ya no me lo viera el pecado, sino que me veía ese pecado estaba escondido en la luz de Dios, en la luz de Cristo, en su gracia, en su justicia. Dios no hace eso y dice, él se equivocó en eso, porque Dios sí nos quita los pecados. La prueba está que esos pecados, al quitarnos, ¿no?, llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Él clavó el pecado. Sorprendente esto, ¿no? Como Lutero también se equivocó en muchas formas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. La persona a ser justificada se apodera por medio de la fe. Quiero, entre paréntesis, hacer esto. En la gracia, cuando Dios usa, por gracia nos salva, pero recordemos que Él usa una herramienta y la herramienta se llama fe, pero no es una herramienta propiamente, como decir, solitaria, independiente. Es parte del carácter de Dios. Porque recuerden, como fruto, la llevarán por toda la eternidad. Rafa, no que ya en la eternidad ya no necesitaremos tener la fe. Como fruto, digo, como don. Porque hay fe como don espiritual y la fe como fruto. Sí, ahí dice, ya va a ser de tu carácter. Es tu carácter, tú ya tienes fe por inherencia, ya tienes fe natural. ¿Por qué? Porque vas a seguir viendo al Padre, vas a tener mucho amor, mucha paz y mucha tranquilidad, pero también vas a entender y a creer y a confiar en Dios, que Él está sustentando todas esas cosas por la eternidad. Y es por la eternidad, imagínate. Ahora podemos entender que Dios sustenta, no está en una flor, pero sustenta la flor. Eso sí, está su presencia de Él, no en la flor, simplemente quiere decir su presencia es porque está allí sustentándola, dándole vida. Vamos a decirle, ya dijimos esto, así que vamos a cambiarle, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica. Sin embargo, en la justificación sí se lleva a cabo un perdón, eso sí lo tienen, un perdón de los pecados, de manera que el pecado es realmente eliminado del alma. Fíjense bien, ahí es donde está el error de ellos al creer en la gracia como actúa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por un lado, entienden que perdona, que la justificación es para el perdón de los pecados, pero dice de manera que el pecado es realmente eliminado del alma, y no es así. Dice, no solo el pecado original por el bautismo. Se fijan bien, lo entienden bien de cierta forma, pero al explicarlo, cuando lo dan a entender, es como si es eliminado de mi alma o del alma. Yo soy alma. Y ellos, si lo seguimos leyendo su parte de ellos, diciendo que el alma cuando la persona peca y se muere, esa alma está manchada. Está, ¿cómo? Maldita. Pues maldita, pues sí, porque tiene pecado, pero va a ir al purgatorio, se murió en pecado venial.
Es otra cosa que no entienden ellos de pecado venial. Para Dios no hay pecado venial ni pecado mortal. Todos los pecados son mortales. Todos. Hay pecado. ¿Hay una mentira blanca para Dios o mentira negra? Mentira es mentira. Mentira es mentira. Y es pecado, llámale como quieras. Sí, entonces como la clase, se ¿no? perdió. Nacimos en el pecado, pero no, de que nacimos con el pecado, Ajá. pero no con la opción de hacer el pecado, ¿verdad? Porque Cristo también nació en el pecado, ¿no? Pero no hizo el pecado. Porque es lo que me saca mucha gente a veces que ha pecado, que me dice, no, pues por eso tenemos que bautizar, porque el pecado original, en la Biblia no dice nada del pecado original, ¿verdad? Pero nacimos en pecado, mas no con la opción de pecar. No entiendo la parte que dice de opción de pecar, sino la inclinación a pecar. Ajá. Bueno, todos tenemos la inclinación a pecar. Pero la decisión muy es de bien, nosotros. tú tienes razón. José tiene razón. Qué bueno que me lo aclaras, por eso no entendía yo. A ver, soy medio burrito. Tienes mucha razón, fíjate, porque si bien tenemos la inclinación a pecar, no tenemos tenemos la libre libertad de escoger si sí o si no. Y eso tiene mucha razón. No lo había yo notado así. Si hubiéramos sido ya pecadores, pues Cristo también pecó y no hubiera servido nada a su obra. Bueno, realmente él no pecó. Tienes mucha razón. No sé si entendieron la posición de José. Él tiene mucha razón. Sí, porque todos nacemos en el pecado original, es de que tenemos la tendencia al pecado. Pues les digo que nadie nos podemos acercar a Dios, sino por gusto nuestro, no. Pero el Señor nos llama y atendemos, que entendemos que es el creador, pero no le queremos, pero atendemos. Entonces él en ese sentido, esa inclinación para pecar con la naturaleza divina se me va quitando. Va desapareciendo en el ser humano y es cuando el hombre ya está siendo transformado. Llegará el momento en que ya no pequemos y nos pareceremos a Cristo. Pero mientras tanto, entendamos que aún en el bautismo nos perdonó todos los pecados que hice en el pasado de ese momento y me da limpia la mente y la naturaleza ahora para no pecar si no quiero. Pero somos pecadores y nos gusta pecar. Y necesitamos la ayuda de Dios todo el tiempo, estar viviendo con Él para que la gracia nos ayude. En la teología luterana, la gracia ocupa un lugar privilegiado. El hombre ha sido de tal manera dañado por el pecado original que no le es posible realizar el bien ni cuenta con la libertad necesaria para hacerlo, es lo que estoy diciendo. La justificación ocurre solamente por la gracia, sin ningún mérito de parte del hombre al que se le pide la fe. ¿Se fijan? En ese aspecto Lutero tenía razón. Es la teología luterana. Es lo que ahora traicionaron los líderes, el presidente de la iglesia luterana cuando firmó con Francisco el asunto del ecumenismo, que concedieron la justificación por la fe. Imagínense, él traicionó estas cosas. Los católicos creen que el hombre es justificado por la sola gracia de Dios. Eso lo creemos también nosotros. A través del bautismo inicialmente, eso no lo creemos nosotros. En la iglesia adventista entendemos que hay ocasiones que Dios otorga, como en el caso del ladrón en la cruz, que fue crucificado junto a Cristo. Ese hombre nunca se bautizó y ahí recibió la justificación y va a ser salvo por la eternidad, por la fe. ¿Se fijan bien? Así que no, por lo general puede ser en el bautismo, si decimos por lo general, pero no tiene que ser así dogmáticamente. Lo que pasa es que los católicos son muy dogmáticos y dicen una cosa y se cumple como ley de Persia y que no hay flexibilidad. Y en este caso, aunque es una doctrina bíblica, no es dogmático, no es inflexible. A través de la fe que obra por caridad en la vida continua del cristiano es el proceso de santificación. A través del sacramento de la reconciliación, ahí no estoy de acuerdo porque realmente la reconciliación hubo desde antes cuando usted se bautiza. En fin, ellos así lo toman. Esa es la cosa que la iglesia, por eso Lutero tiene tantos problemas con la iglesia de Roma, ¿no? Muchos problemas. El Concilio de Trento declaró que el libre albedrío del hombre, movido y animado por Dios, puede por su consentimiento cooperar con Dios, quien anima e invita a la acción
y que por ello pueda disponerse y prepararse para obtener la gracia de justificación. La voluntad del hombre puede resistirse a la gracia si así lo elige. No es una cosa inanimada que permanece puramente pasiva, aún debilitada y disminuida por la caída de Adán. El libre albedrío no es destruido en la carrera. Es cierto, la declaración conjunta entre católicos y luteranos en 1999 sobre la doctrina de la justificación afirma: juntos confesamos que en lo atañe a su salvación, al ser humano depende enteramente de la gracia redentora de Dios. La justificación es obra de la sola gracia de Dios. Cuando los católicos afirman que el ser humano coopera aceptando la acción justificadora de Dios, consideran que esa aceptación personal es en sí un fruto de la gracia y no una acción que dimana de la innata capacidad humana. En eso estoy de acuerdo con ellos, porque realmente sí, solamente es una cosa que es de Dios. Aquí el hombre no tiene nada que ver, en realidad no. O sea que en ese aspecto sí tienen Concilio de Trento, lo tienen bien. Pero hay una cosa curiosa, fíjense. En el Concilio de Trento también se centra también en la transformación que obra la gracia en el hombre y afirma que queda realmente libre del pecado. Y ya se contradice un poco lo que había dicho anteriormente. Y de cualquier marca que pudiera causar la reprobación de Dios, aun cuando el hombre deba luchar con la ayuda de la gracia, ahí está el error. O sea, meten unas cosas, fíjense bien esas aseveraciones teológicas, meten unas verdades con otras que no tienen nada que ver, como el hombre no puede luchar. ¿Para qué lucha? ¿A qué se refiere la lucha? La lucha contra el diablo. Acuérdense que Eva, perfecta y buena, y fue derrotada por Dios. O sea, a todos ha derrotado, fue derrotado Lucifer, derrotó a Eva, derrotó a Moisés, derrotó a David, el rey, etc. No podemos luchar contra él, pero no podemos luchar contra el pecado tampoco. Si yo estoy luchando, dice, no, pero en la iglesia tenemos que hacer algo porque lo que vamos a llevar al cielo es el carácter, tenemos que venir, tenemos que hacer aquello. Entonces ya están, la iglesia, hermanos de la iglesia están contradiciendo, estoy hablando de adventistas. Tenemos que hacer algo para que Dios nos lleve. No, hermano, ya nos otorgó Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros únicamente? Pues simplemente obedezca. Si ya recibió el Espíritu Santo, pues hágalo conforme al Espíritu. No ha crecido lo suficiente para lograrlo perfectamente, eso es entendible. Pero no que por mis luchas, que yo debo luchar, que yo debo trabajar, que yo debo... No. Algunos dicen, es que también tenemos que luchar contra el pecado. Perdónenme, hermanos, que les diga así, pero ¿cómo es que voy a luchar contra el pecado? Yo no puedo. Entonces, no, pero entonces, ¿qué es la lucha que tenemos nosotros? La lucha entre la carne y el espíritu, dice el apóstol Pablo. Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que yo quiero hacer, eso no hago. Eso lo dicen Romanos. ¿A qué se refiere lo que estoy diciendo yo? Lo que a la gente aquí en el Concilio de Trento aseveran cuando el hombre a veces lucha. No, perdónenme. El apóstol Pablo afirma que una vez que usted recibió el Espíritu Santo, usted es espiritual, y aunque haga lo que haga, el hombre carnal va a hacer algunas cosas, y el hombre espiritual tiene que prevalecer. Pero va a prevalecer, ¿por qué? No porque usted quiera, sino porque el Espíritu Santo avasalla el pecado. En ese sentido, sí. Y sigue siendo la gracia de Dios la que sigue obrando, no uno. Así de sencillo. Muy bien. Dice, la justificación la ve en el Concilio de Trento como un tema cristológico. Es la inserción en Cristo al entrar a ser parte de su cuerpo místico. Es al revés. La acción de Dios no solo limpia, sino que también eleva al hombre. Por tanto, sigue siendo Él la causa eficiente de la justificación. Por parte del hombre se requiere, según el concilio, no solo la fe, sino también las otras virtudes teologales. Allí está donde está el grave error de la teología católica al respecto de la gracia. Nosotros no podemos hacer nada. Es cierto que si es un tema cristológico, Cristo Jesús entra en nosotros,
dice, el entrar a ser parte de su cuerpo místico. O sea que nosotros entramos a él. No Dios a nosotros, sino que nosotros a él. Es lo que está diciendo el Concilio de Trento. Por otro lado, se contradicen cuando dice que la acción de Dios no nomás limpia, sino que también eleva. Eso es cierto. Nos limpia y nos va transformando. Es cierto. El problema de ellos para entender es que dice que por parte del hombre únicamente se requiere, según el concilio, no solamente la fe, sino también las otras virtudes teologales. Quiere decir que entonces le dan crédito que el hombre puede hacer algo por él en la gracia. Eso no es cierto. Eso ahí se equivocan esto y los evangélicos tienen esta parte también. Estoy demostrando estas cosas. ¿Qué nos dice ahora? Vamos a la iglesia adventista del séptimo día. Ya pronto vamos a acabar. Y si no acabamos, pues el próximo sábado seguimos. No, sí, está más largo. Sí, ¿quieren que terminemos con este? Ok. ¿Qué pasó? ¿Quieren que terminemos con este? Voy a terminar con esto para que se queden con un poquito, pero la próxima semana vamos a continuar. La ley de Dios que fue proclamada con terrible grandeza en el Sinaí es la expresión de la condena del pecador. La prerrogativa de la ley es condenar, pero no hay en ella ningún poder para perdonar o redimir. Y es ahí, los adventistas tenemos eso bien claro. El poder de Dios para perdonar y olvidar es como al influyente teólogo adventista G.D. Crowe le gustaba subrayar. Tal vez la prerrogativa divina más importante para los seres humanos solo se ejerce a través de la generosidad de Dios por su gracia. De ahí nuestra típica forma abreviada de referirnos a ella como la gracia de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los cristianos nominales de cualquier iglesia que se llame cristiana creen en Cristo como su Salvador y lo aceptan entendiendo que el Señor vino a salvar al ser humano, a librarlo de sus pecados, a darnos la vida eterna. Sin embargo, existe un gran cisma, división en las posiciones teológicas en cuanto a la gracia y la justificación por la fe. Esto es adventista del séptimo día. Repito, hoy en día la mayoría de los cristianos nominales de cualquier iglesia que se llame cristiana creen en Cristo como su Salvador y lo aceptan entendiendo que el Señor vino a salvar al ser humano, a librarlo de sus pecados, a darnos la vida eterna, y sin embargo existe un gran cisma, división en las posiciones teológicas en cuanto a la gracia y la justificación por la fe. Es por eso que les digo, lo que ellos creen, la Iglesia Católica, y lo que los adventistas creemos. Hay una gran división, y por ello les estoy dando este tema tan importante para que ustedes tengan lo que Dios dice, y como lo dice el apóstol Pablo, y no como decimos los hombres. De esta infranqueable desarmonía entre las diferentes denominaciones cristianas, es importante tener en claro el concepto de lo que es la salvación, la liberación de nuestros pecados y la gracia, que si entendemos correctamente estos conceptos, nos ubicaremos en la correcta posición teológica de la Biblia al dar al ser humano desde el Génesis hasta el Apocalipsis el concepto definitorio de estos tres importantísimos términos para que el ser humano logre en su libre albedrío darle honra y gloria a Dios como lo dice Jesucristo humano, el cual proporciona a cada ser humano creyente la gracia y que llegue a vivir por la eternidad con él. El concepto de hoy que tiene la iglesia es que tiene tres tipos de justificación, ¿sí? La inicial, etcétera. Yo lo menciono de esta manera, que está aquí bíblicamente, esto es bíblico, es la salvación, la liberación de nuestros pecados y la gracia, que es la transformación de nosotros. Así de sencillo, lo entenderán mejor que si hablamos de tres tipos de justificación, a lo cual ni siquiera cuando yo lo oigo, y en la iglesia, los predicadores, hoy lo oí en la mañana, y yo digo, y que explique qué son esos tres tipos de justificación, y ya va a ver que es una sola gracia, una sola justificación, y que tiene tres puntos en su proceso. Eso es todo lo que tienen que enseñar. Yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo enseñar como es. Bueno, Dios les bendiga a ellos, y a ustedes también, y a mí también. Así que vamos a parar por ahorita. La próxima semana continuamos. Que Dios les bendiga a todos y un placer saludarlos. Está
Sofía, no te vemos, queríamos verte. Pero ya. Pues digo, para saludarte, digo. ¿No está por ahí Luisito? No, que se siente muy cansado. Siente cansado. Pues me lo saludas. Salúdame a Alex y a tu otro hijo, a Enrique, por favor. Gracias. Un saludo y un abrazo. Dios te bendiga. ¿A quién más? A Lupita, no se deja ver, Lupita. Le queremos conocer, ¿verdad? ¿No? Ok, Dios les bendiga a todos. Los veo la próxima semana. Shavuot Tov. Dios bendiga.